Amigas, amigos, deseo se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Nigeria y también hacia sus familias en México. Muchas gracias por acompañarnos a Miradas, este programa que hemos preparado desde la reflexión de la literatura de Nigeria y México, México y Nigeria, que se encuentran en el espejo reflejo de sus autoras y autores. Muchas gracias a la Embajada de México en Nigeria por hacerles llegar este video en sus distintas plataformas y gracias a ustedes porque con su presencia le damos sentido a esta actividad cultural. Bienvenidas y bienvenidos a Miradas. El día de hoy tenemos una edición muy especial dedicada a dos de las figuras más importantes de la literatura de Nigeria y de México. Me refiero a John Pepper Clark y Fernando del Paso. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos a Miradas en este viaje literario que realizamos entre la literatura de Nigeria y de México a través de sus plumas, a través de la reflexión, de la literatura que se expresa en el testimonio y también en la ficción, a través del teatro, a través de la poesía, de la narrativa, del ensayo y por supuesto de la trascendencia de la obra de las y los autores que integran Miradas Nigeria-México. El gran poeta John Pepper Clark, director de teatro, un dramaturgo extraordinario que ha hecho de su teatro, por supuesto, un reflejo de las circunstancias, de la historia, de la cultura, de la tradición y también de la expresión cultural que se encuentra en diferentes culturas, esta expresión intercultural a través del teatro, a través de sus puestas en escena y por supuesto también a su obra poética que tiene diferentes etapas, diferentes temáticas, pero todas envuelven una riqueza extraordinaria desde el punto de vista cultural y literario a través de John Pepper Clark de la cultura nigeriana. John Pepper Clark también se ha convertido en un impulsor de la literatura nigeriana, él siendo una de las figuras de la Universidad de Lagos, una de las figuras de la Universidad de Ibadan y también a través de las diferentes versiones que él nos ofrece de sus obras de teatro y por supuesto las diferentes conferencias y clases que él presenta en diferentes universidades alrededor del mundo, en especial la Universidad de Yale. Pero John Pepper Clark, en el reconocimiento que se ha hecho de su obra, él recibió la Orden al Mérito de la Cultura en Nigeria. Hay que reconocer, por supuesto, no solamente la valía y la técnica narrativa, la forma en la que él aborda su obra en diferentes etapas y momentos, con diferentes técnicas, sino sobre todo cómo representa el encuentro intercultural que se genera en Nigeria en los años 60, 70 y 80 y cómo desde esa perspectiva él se convierte en una plataforma en sí mismo que difunde la cultura a través de la generación de sus diferentes propuestas literarias. Nacido en el estado del Delta, el extraordinario John Pepper Clark no solamente se convierte, como hemos mencionado, en un baluarte de la cultura y de la literatura en Nigeria, sino también en una plataforma para dar a conocer diferentes voces. Algunas de las obras de teatro más destacadas que podemos recordar en este momento de J.P. Clark y también recomendar a través de los diferentes videos, las reseñas y por supuesto de ver la dramaturgia del gran escritor nigeriano, podemos encontrar Son of a Goat, The Raft, Osidi o The Boat, que nos reflejan exactamente este impacto de la literatura, especialmente en los años 60 y después en los años 80. Su obra también estará demarcada, por supuesto, por las extraordinarias colecciones de poemas. Entre ellas podemos destacar Casualties o State of the Union. Este trabajo extraordinario de poesía, el maestro J.P. Clark también hace un espejo que nos muestra el reflejo de la cultura nigeriana, pero sobre todo de cómo se encuentra, cuál es la circunstancia, cómo se encuentra desde la perspectiva del autor, desde la perspectiva de la historia, cómo se encuentra Nigeria como nación. A través de la obra A Decade of Tones, muchos análisis se han hecho de la obra de John Pepper Clark respecto a las diferentes etapas que él muestra o también diferentes temáticas, aproximaciones, estilos y etapas narrativas. Dentro de esas perspectivas históricas, nosotros también analizamos diferentes movimientos que se dieron en torno a los años 60 en el movimiento independentista de Nigeria, como fue la guerra de Biafra, que es uno de los elementos importantes. Él también se aproxima a otras circunstancias que se viven en África, como en Sudáfrica el apartheid, así como también otros análisis que se realizan de diferentes movimientos bélicos en África. Y John Pepper Clark es activista y también hace un análisis de estas circunstancias históricas. Dentro de las colaboraciones que hemos mencionado de John Pepper Clark con la Universidad de Lagos se encuentra también la fundación del grupo teatral Peck Repertory Theatre in Lagos, que además lo realiza junto con Ebuno Dutola, su esposa, y esto tendrá un gran impacto para la generación de obras, para la generación de dramaturgia en Nigeria y en África. Nos muestra la riqueza natural de Nigeria, los paisajes, los entornos, las comunidades, las costumbres, tradiciones y esta extraordinaria belleza que encontramos
en la natura. Es justo como el autor puede llevarnos por los momentos históricos y al mismo tiempo adentrarse en la belleza de la naturaleza de su país. Es así como estas son algunas de las temáticas que maneja el extraordinario John Pepper Clark. Y también en los años 80, justo en el mismo año de Bolt, él estrena State of the Union, y al publicar State of the Union nos encontramos con un escritor, con un poeta, con un dramaturgo que nos refleja el proceso de Nigeria después, como país, por supuesto, como nación, después del movimiento independentista y las circunstancias que él observa, que él va analizando a través del tiempo sobre Nigeria. John Pepper Clark en Miradas. Uno de los datos curiosos de la obra de John Pepper Clark y Fernando del Paso es cómo están construidas su obra literaria a través de la perspectiva de la naturaleza, de la perspectiva sobre todo de la historia, del viaje fantástico, de la ficción, del testimonio, de la perspectiva historiográfica en gran parte de su obra. En el caso del soneto, exponen su obra a través del soneto como un recurso que los permite unirse no solamente con los clásicos, sino también con la realidad y construir un análisis sociopolítico de lo que viven. Es decir, la historia es un recurrente en las obras tanto de Fernando del Paso como de John Pepper Clark. Asimismo, también las diferentes etapas. Ambos en los años 60 realizan su incursión con fuerza en el mundo editorial. El maestro Fernando del Paso lo hará a través de su gran obra José Trigo. José Trigo es muy importante porque es un libro que aborda el movimiento ferrocarrilero de finales de los años 50 en México, pero a través de él puede hacer un viso histórico del país en los momentos y en las etapas que anteceden este movimiento, y también en la perspectiva que él escribe esta obra. José Trigo, publicada a mediados de los años 60, sin duda se convierte en una novela innovadora en su construcción literaria, en su técnica narrativa, en la forma en la cual el autor construye sus personajes, dentro de la forma en la cual la literatura puede ser experimental. Tanto J.P. Clark como el maestro Fernando del Paso son muestra de ello a través de sus obras, especialmente en el caso del maestro del Paso, lo será 10 años después de la publicación de José Trigo, con la publicación de Palinuro de México, uno de los libros más complejos, más ricos, más extensos publicados en los años 70 en la literatura mexicana, y que sin duda es una de las obras maestras escritas por el maestro Fernando del Paso. También tendrá diferentes cargos públicos, algunos relacionados con la diplomacia, también con el trabajo literario, con el trabajo cultural, con el ser becario y con ello también residir fuera de México por muchos años, y a partir de la investigación construir cada 10 años una entrega. José Trigo en los años 60, en los años 70, Palinuro de México, que sin duda en lo particular me influyó para escribir El Ítamo. Palinuro de México es de esos libros en los cuales las voces entran y juegan, permiten que el lector haga este análisis de la novela o del texto y viaje a través del encuentro mismo de las circunstancias. Pero así como Palinuro hace un viaje, este estudiante de medicina realiza un viaje a través de la historia de México en muchas de sus circunstancias, a través de lo que él vive, de lo que él refleja, como el movimiento estudiantil de 1968, entre otras muestras históricas, que a través de voces que entran, que juegan, que desaparecen, que desvanecen y que vuelven a emerger en esta polifonía, en esta narrativa coral, convierten a Palinuro de México en un libro extraordinario y que refrenda la técnica innovadora del maestro Fernando del Paso. Estas extraordinarias narrativas complejas que nos permiten abordar y experimentar el viaje a través de la historia misma de nuestro país, a través del viaje, primero en busca de José Trigo y después a través del viaje de Palinuro. Y en este viaje histórico de voces, de narrativas, la enorme Noticias del Imperio. Esta gran obra sin duda se convierte también en una de las grandes novelas históricas que nos permite adentrarnos al momento histórico, sobre todo a través de las distintas voces que aparecen en este juego que utilizará el maestro del Paso. Así como el maestro J.P. Clark tiene diferentes etapas en las cuales predomina la naturaleza, predomina la reflexión de la cultura y de los pueblos originarios, o predomina el punto histórico, el análisis cultural y la perspectiva del horizonte, el maestro Fernando del Paso también hace este viaje, en el cual un suceso histórico puede llevarnos al pasado y al presente y analizar un futuro a través de un viaje fantástico o un viaje a través de la realidad misma, de la construcción de esta realidad alterna en la literatura, como lo será Noticias del Imperio. John Pepper Clark y Fernando del Paso y John Pepper Clark, dos autores que abordan la dramaturgia, que abordan el teatro, que abordan el ensayo, la poesía y la narrativa misma de la realidad que viven y de la historia que les acompasa. Cómo las historias se van tejiendo no solamente entre el pasado, el presente y el futuro en el devenir escrito de sus autores, sino que también podemos nosotros abordar no solamente la naturaleza,
no solamente el suceso histórico, sino adentrarnos a las historias, y esto lo harán a través de las etapas que van construyendo en su literatura, la etapa que se aproxima, por supuesto, a la poesía, la etapa que se aproxima a describir la naturaleza, a describir los personajes, la interioridad de los personajes y el reflejo de los sucesos, de los hechos inmediatos, los que son en el entorno mismo, como los descritos en los años 60, la independencia de Nigeria, o con los movimientos no solamente obreros, ferrocarrileros o estudiantiles en los años 60 en Fernando del Paso, sino también con los sucesos que les anteceden, el colonialismo en el caso de John Pepper Clark, la Revolución Mexicana o la Reforma también, como otros entornos históricos aborda el maestro Fernando del Paso, que sin duda se convierten ya en un verdadero ícono cultural de México. Pero al mismo tiempo el maestro Fernando del Paso recibe en este reconocimiento el Premio Cervantes de Literatura, convirtiéndose así en uno de los referentes universales de la literatura latinoamericana. Así tenemos este espejo reflejo de dos autores extraordinarios, Fernando del Paso y John Pepper Clark, como un dato curioso, como una anécdota, ambos nacidos en la misma semana del mes de abril de 1935. Muchas gracias por habernos acompañado a Miradas México-Nigeria en el viaje literario que hemos realizado a través de la obra de los extraordinarios escritores y poetas John Pepper Clark, ganador al Orden del Mérito en Nigeria, y Fernando del Paso, ganador del Premio Cervantes. Muchas gracias porque con su presencia le damos sentido a esta actividad cultural. Los esperamos la próxima edición porque tendremos una entrega que hemos preparado para ustedes a través de la literatura, a través de la dramaturgia de dos extraordinarias escritoras, Zulu Sofola y Elena Garro. Elena Garro y Zulu Sofola aquí en Miradas México-Nigeria. Los esperamos, espero les guste lo que hemos preparado para ustedes y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias por toda su energía, por acompañarnos y por darle sentido a esta actividad. Les envío un gran abrazo, su amigo el escritor mexicano Iván Uriel.